La vida de Juan el Bautista que la iglesia no te ha contado. Un nacimiento marcado por lo divino. Todo comenzó en tiempos de Herodes, rey de Judea. En una época marcada por la opresión romana y la incertidumbre espiritual, Dios levantó a una pareja aparentemente olvidada por la historia. Zacarías, sacerdote de la orden de Abías, y su esposa Elisabet, descendiente de Aarón, vivían en fidelidad al Señor. Aunque su anhelo más profundo no se había cumplido, no podían tener hijos. Ambos eran ya de edad avanzada, y el silencio de Dios parecía haber sellado su destino. Pero aquel silencio estaba a punto de romperse. Mientras Zacarías realizaba su servicio sacerdotal en el templo, un ángel del Señor se le apareció junto al altar del incienso. Fue un momento sobrecogedor. El mensajero divino no solo le anunció que su oración había sido escuchada, sino que su esposa Elisabet concebiría un hijo al que llamaría Juan, un niño que no solo traería gozo y alegría a su familia, sino que sería grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre y enviado con el poder de Elías. Este niño prepararía el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Zacarías, aún sorprendido, dudó, y por esa falta de fe quedó mudo hasta que se cumpliera la promesa. Su silencio fue un signo para el pueblo. Cuando por fin nació el niño y Zacarías escribió, Juan es su nombre. Su boca fue abierta y sus labios proclamaron bendición y profecía. Toda la región de Judea quedó impactada. ¿Quién era este niño sobre el que reposaba tanta gracia? Juan, desde su nacimiento, fue apartado con un propósito. No era un niño común. La mano de Dios estaba con él. Y desde sus primeros días ya se intuía que sería una figura clave en el cumplimiento de las promesas eternas. La historia de Juan no comenzó en el Jordán, ni en el desierto. Comenzó en el corazón mismo de Dios, con una misión que cambiaría para siempre el destino espiritual de Israel. La formación de un profeta en el desierto. El niño crecía, pero no lo hacía entre las comodidades de Jerusalén, ni en los patios del templo. Juan fue formado en los rincones más inhóspitos del desierto de Judea, lejos del bullicio de las ciudades, apartado de la política religiosa. Su espíritu se moldeaba en la soledad y el silencio, donde solo se oía el susurro del viento y la voz de Dios. Desde muy joven adoptó una vida de austeridad extrema. Vestía con piel de camello, un cinturón de cuero ceñido a la cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Cada decisión, cada costumbre, era una declaración. Su vida no era para sí mismo, sino para aquel que habría de venir. El desierto no solo fue su hogar, fue su escuela espiritual. Allí aprendió a escuchar la voluntad de Dios sin interferencias, a distinguir la verdad de la apariencia, a vivir dependiendo únicamente del Señor. Mientras otros se formaban en sinagogas y academias, Juan se formaba en la presencia misma del Altísimo. Fue allí donde creció su fuego profético, su claridad moral, su fuerza para denunciar lo que otros callaban. No fue educado por maestros humanos, sino por la palabra viva que ardía en su interior. El pueblo, sumido en expectativas mesiánicas, sentía que algo estaba por suceder. Muchos profetas habían sido silenciados, muchos líderes se habían corrompido, pero una voz nueva, o más bien antigua, comenzaba a resonar desde el desierto. Una voz que no se vendía, que no pactaba, que no temía. Juan no era un revolucionario político, era un heraldo espiritual, y su mensaje era urgente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu Santo, que ya lo había llenado desde el vientre, era quien guiaba cada uno de sus pasos. No buscaba fama, no buscaba reconocimiento. Sabía que era un instrumento, una antorcha que debía arder hasta alumbrar al verdadero sol. Su vida era una línea recta hacia una misión: preparar los corazones para recibir al Salvador. Y mientras él se fortalecía en lo secreto, Israel vivía su rutina sin saber que el momento profetizado desde siglos atrás estaba por cumplirse. El llamado a la conversión y el impacto en la multitud. Y entonces ocurrió. Cuando el tiempo estuvo maduro, la voz de Dios lo llamó con claridad. Juan dejó el silencio del desierto y descendió al Jordán, no con ropajes lujosos ni acompañado por discípulos influyentes, sino solo, con la certeza de que su mensaje no venía de hombres, sino del cielo. Caminaba con la convicción de los profetas y la humildad de los siervos. Su voz retumbaba en las orillas del río con una fuerza que ningún otro predicador de su tiempo podía igualar. Arrepentíos, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel grito, sencillo pero encendido, conmovió a miles.
Hombres y mujeres salían de las ciudades, cruzaban caminos polvorientos solo para escuchar al hombre de Dios. El Jordán se convirtió en un altar viviente. Personas de toda Judea, desde Jerusalén hasta los pueblos más remotos, acudían con un anhelo profundo, ser renovados. Juan los recibía sin templos ni incienso, con la pureza de un mensaje claro. Les sumergía en las aguas como símbolo de arrepentimiento, pero advertía que aquello no era un rito vacío. Si no había frutos dignos de arrepentimiento, el agua no lavaba nada. Su voz no tenía miedo. Cuando los fariseos y saduceos se acercaron al río, Juan los enfrentó con una fuerza que hizo temblar a los líderes religiosos. «Generación de víboras», les dijo, «¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». No era un insulto, era una confrontación. Les desenmascaraba, les quitaba la máscara de piedad para mostrar el orgullo que escondían. Juan les hablaba igual que a todos, sin favoritismos, sin reverencias hipócritas. Para él, todos necesitaban volver a Dios. No solo señalaba el pecado, también enseñaba a vivir rectamente. A los soldados les pedía no abusar del poder. A los publicanos no exigir más de lo justo. A las multitudes compartir con quien no tiene. Su mensaje iba al corazón, pero también al comportamiento diario. No se trataba solo de fe, sino de justicia, humildad y verdad. La gente lo escuchaba con el alma abierta, porque no hablaba para agradar, hablaba para despertar. Y en cada palabra ardía la urgencia de quien sabe que el Mesías estaba ya muy cerca. La proclamación del Mesías y el encuentro con Jesús. Y entonces, en medio de esa multitud sedienta de esperanza, un día apareció Él. No traía corona ni escolta, no reclamaba trono ni honor. Era Jesús de Nazaret, aún desconocido para la mayoría. Se acercó al río Jordán como uno más entre el pueblo, pero Juan lo vio, y al verlo, el espíritu que habitaba en él le reveló la verdad. Aquel hombre que se acercaba no era un pitente más, era el Cordero de Dios. Con emoción contenida y reverencia total, Juan lo señaló ante todos. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Las aguas del Jordán se estremecieron. Jesús pidió ser bautizado. Juan, con humildad profunda, intentó resistirse. «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti», dijo. Pero Jesús respondió con palabras que cortaban el aire. «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan accedió, sumergió al Hijo del Altísimo, y al salir del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz desde lo alto proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aquello no fue un símbolo, fue una revelación. El cielo hablaba, y lo hacía con claridad. El Mesías había llegado. Desde ese instante, Juan supo que su misión había entrado en una nueva etapa. Ya no era él la voz principal. Ahora debía menguar para que Jesús creciera, pero no lo hacía con tristeza, sino con gozo, porque todo cuanto había anunciado comenzaba a cumplirse ante sus ojos. Su corazón profético reconocía que el reino de Dios no era una promesa lejana, era una realidad encarnada en Jesús. A sus propios discípulos les dijo: «El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado se goza de oírle. Así que mi gozo está cumplido». Su humildad era tan grande como su autoridad. No buscaba honores, solo deseaba cumplir su propósito. Y en cada palabra, en cada gesto, demostraba que su alegría no estaba en la fama, sino en haber obedecido al llamado del cielo. El testigo fiel ahora cedía el lugar al Salvador, y el Jordán, que había sido cuna del arrepentimiento, era ahora también escenario del comienzo de la redención. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a profundizar en la fe, te invitamos a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal Biblia del Señor y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que alimente tu espíritu. Comparte este video con quienes buscan luz en medio de la oscuridad y déjanos en los comentarios qué aprendiste hoy de la vida de Juan el Bautista. Juntos, sigamos recorriendo el camino de la verdad. Dios te bendiga.